Saludos. Buenas, buenas, estamos acá. Estamos esperando a su compañero. Vamos a iniciar en 2 o 3 minutos. Vamos a esperar a ver si alguien más se conecta.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Vamos a esto, señor. Bien. Hoy vamos a trabajar con un tema de Excel y el viernes vamos a trabajar con un tema de Word. ¿Dónde nos quedamos en la última clase de Excel? ¿Quién me puede ayudar? ¿Mm? Nos quedamos en la que sería la secuencia. Ok, La secuencia programada. ok. La secuencia programada. Bien. Miren, podemos tomar un grupo de celdas y indicarle qué tipo de datos serán incluidos en él. O sea, el formato de los datos que adoptarán el formato que adaptarán los datos introducidos en una celda. No me explico. Por ejemplo, si yo pongo esto, ¿qué dato es ese? ¿Qué dato es ese? Señor, ¿qué dato es ese? Un número telefónico, ¿no? Es lo que pregunto, pero pues se quedan callados. Bien. ¿Qué sucede? Podemos programar para que la información contenida en estas celdas tome ese formato solamente introduciendo los números y no poniendo los símbolos. ¿Voy a entender? Es solamente poner los números. Para esto hacemos lo siguiente. Clic derecho, formato de celda. Aquí el número le decimos personalizada y borramos esto de general y le indicamos el formato que va a llevar nuestra celda. Vamos a decirle, indicándole con ceros, la cantidad de dígitos que llevan los elementos que usted va a introducir. Vamos a decir 1, 2 y 3 es el código de área, guión 1, 2 y 3, los primeros tres números de un teléfono, guión 1, 2, 3 y 4. Estamos diciendo que toda la información contenida en esa celda va a llevar ese formato. Solamente vamos a poner los números y no los guiones. Le doy a aceptar. Bien, miren, aquí yo pongo un teléfono. Solamente incluyo los guiones. Solamente incluyo los números y él me pone los guiones. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Ven, automáticamente lo asume con el formato que yo le indiqué. Vamos a hacerlo al lado, con otro formato. Selecciono la celda que quiero, clic derecho, formato de celda. En general, le digo personalizada y borro general y le digo el formato que quiero. Yo voy a decir que mis datos van a ser así. Abro paréntesis, 1, 2, 3, cierro paréntesis, le doy un espacio, 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3 y 4. Y le voy a aceptar. Cuando yo introduzco los datos aquí, ven, ven, automáticamente ya las celdas están condicionadas con el formato que yo indiqué. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Alguien aquí está conectado desde una computadora que pueda compartir su pantalla? ¿Nadie está conectado desde una computadora? No. Ah. Se nota. Bien. Vamos a condicionar estas celdas para una célula. Clic derecho, formato de celda. Le vamos a decir personalizada y le vamos a borrar esto de general o estándar en caso de que el Office sea más viejo. Y le vamos a decir que la cédula tiene 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, guión, tal. Son 11 dígitos. Repito, se simbolizan con ceros para que tome el formato en blanco y espere la información. Vamos a darle a aceptar.
Introducimos los números aquí. Ven, si yo pongo números a lo loco, va a tomar los números, el formato que yo le dije. Perdón. Ven, que lo toma. ¿Se entiende, señores jóvenes aún? ¿Se entiende? Sí. Sí, ok, perfecto. Bien. Esta es la parte del formato de la celda. Si una información, vamos a poner una información un poquito larga aquí. Si usted tiene una información y bajo ningún concepto usted quiere que se pase de una celda, tiene dos formas de hacerlo. La primera es en el menú inicio, en el apartado de alineación, le vamos a hacer clic en ajustar texto. Ven, ahí usted puede introducir tanta información como desee. Y nunca va a crecer a la derecha, sino hacia abajo. Ven, repito. Voy a borrar esto. Le voy a quitar el ajuste. Si usted tiene información, mucho, vamos a poner, o simplemente se pasa, y no puede pasarse de ahí, de ese límite que tiene, de en esa celda, en esa columna, usted puede ir a inicio y en alineación decirle que se ajuste. Ven, se ajuste. Ahora bien, si usted lo que desea es que la información que usted introduzca es corta, solamente se pasa con algunos caracteres y quede justamente en una celda, no ampliar de manera vertical, quede justamente en la celda. Hacemos lo siguiente: clic derecho, formato de celda, alineación, y le decimos ajustar hasta, reducir hasta ajustar. Ven, nos queda en la celda que le dijimos, en la celda que le dijimos exactamente, ¿lo ven? Y se va a ajustar hasta que llene solamente la celda. Si le quito un poquito, se va a poner más grande. Si le quito un poquito, se va a poner más grande. Ven, pero siempre no va a pasar de esa celda. Se va a quedar en esa columna. ¿Se entiende, jóvenes aún? Sí. Ok. Vamos a crear una hoja nueva. Vamos a poner aquí nombres. A poner aquí notas. Y esta parte, nosotros trabajamos con el tema de combinar celdas, ¿verdad que sí? ¿O no? No lo trabajamos ya. No. No. Ok, bien. Vamos a poner aquí enero. Yo creo que sí. Eso lo trabajamos, ¿verdad, Pero Alessandro? sería bueno repetirlo. Pero creo que eso no fue lo que usamos para poner Para las notas, la para las notas, tabla para las arriba. notas. Ah, Yo pero creo que eso esa, fue en Word. Eso fue en Word que lo hicimos. ah, No, ok. yo creo que fue la primera clase de Excel. En la primera clase de Excel. Ah, perfecto, está bien, no hay problema. Le pusimos el texto hacia arriba y eso, sí, sí, eso lo hicimos, no pasa nada, Sí, tranquilo. que. Le Ok. pusimos el texto hacia arriba, mira, pusimos el texto así, ¿verdad? Eso lo Sí, hicimos. exacto, Sí, ese lo exacto. trabajamos ya, sí, es cierto. Por eso le estaba pendiente ese tema. Pues seguimos entonces.
Entonces, entendimos el tema de los formatos. Aquí ajustamos formato de cédula, formato de teléfono, un formato tal, otro formato. Ven, ajustar el texto hasta reducir, hasta ajustar. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien, ok. Vamos entonces a otro tema. En el menú datos, en el apartado herramienta de datos, tenemos la herramienta que se llama validación de datos. ¿Lo ven? Ese símbolo, dos celditas con un check verde y un prohibido en rojo, ¿verdad? Si le hacemos clic en medio, podemos decirle qué va a pasar con esos datos. Vamos a seleccionar más de una celda, solamente para ilustrar. Mira. Voy a datos. En herramienta de datos le digo validación de datos y le digo que en configuración el criterio de validación va a ser número entero. ¿Qué es un número entero, señor? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es un número entero? Reina, ¿qué es un número entero? Es Reina. Yandele, ¿qué es un número entero? Alessandro, ¿usted sabe lo que es un número entero? ¿Usted se acuerda de eso cuando estaba en la escuela? Sí, sí. ¿Qué es un número entero? Dígale a los demás, porque parece que están durmiendo. Son los números así, lo normal, números normales que no tienen decimales. O sea, Que uno, no dos, tienen tres. decimales. Señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, número entero, yo le digo un mínimo, va a estar entre, puede ser entre, no estar, puede ser igual, igual a, puede ser menos que, pues yo lo voy a elegir que sea entre 5 y 10. Ven, números enteros entre 5 y 10. Yo estoy condicionando esa celda para que bajo ningún concepto acepte números menores a 5 ni mayores a 10. Le puedo dar un mensaje de entrada. El mensaje de entrada es un mensaje intuitivo diciéndole al usuario qué se debe hacer en esa celda. Entonces puedo decirle acá que solo números enteros. Vamos a poner. Este es el título, vamos a ponerle. Bien. Y le vamos a poner un mensaje de error. El título es opcional. Vamos a poner un mensaje de error que diga. O vamos a ponerle. Y vamos a ponerle abajo el mensaje de error. Y vamos a aceptar. Ven. Cuando nos colocamos en la celda que yo condicioné, miren, le aparece el mensaje indicándole qué va a hacer. Pero como dominicano al fin, vamos a escribir algo que no tiene nada que ver con eso. Ahora le aparece el mensaje de error diciéndole, vamos a reintentarlo, vamos a decirle que solamente son 10 y me permite. Ven, y aquí pongo 4. Ven, me da mensaje de error. Si le pongo 5, no me da mensaje de error. ¿Por qué no me da mensaje de error en 5 y 10? Señores, ¿por qué no me da mensaje de error? Si pongo un 5, pongo un 10. Porque solo se usan números decimales de 5 al 10. Porque está dentro del rango especificado para la introducción de la información en esa serie. Okay. Seguimos entonces. Vamos a tomar estas celdas acá. Datos, validación de datos. Eso es para lo que se ponen creativo, eh.
Sí, para que se ponen creativos. Voy a configuración. En criterio a permitir, vamos a decirle que es decimal. Mínimo 0.3. Vamos a poner 0.5. Máximo 0.9. Le podemos poner el mensaje de error de entrada y de error son opcionales. Si usted quiere que sea intuitiva la celda, de que la gente vaya directo al punto, usted le pone el mensaje de error o de entrada. Repito, es opcional, no es obligatorio. ¿Estamos? Pero vamos a poner un mensaje. Vamos a poner un mensaje nada más sin título. Incremento de volumen. ¿Y dónde usted le dio? Sí, ma. Y vamos a poner un mensaje de error. El maestro, hermanito, que no entiendo. Vamos a dar a aceptar. Ya tengo un mensaje de entrada que me indica qué debo hacer, ¿verdad que sí? Voy a ponerle. Eso es Excel, ¿verdad, profesor? Sí, eso es Excel. Eso es Excel. Eso es Excel. Bien. Voy a ponerle un 0.4 y me dice que no cuadra porque no puede. ¿Por qué no cuadra, Yandeli? ¿Por qué no lo permite? Porque no fue el dato que se introdujo en la... Ahí No se me cumple olvidó. con los parámetros Con los indicados. requisitos, sí, exacto. Ok. Si le pongo 0.5, pasa. Si le pongo 0.8, pasa. 0.9 pasa. Si le pongo 10, no pasa porque no tiene los parámetros bien indicados. ¿Se entiende, jóvenes aún? Sí, ¿Preguntas? No preguntas. Perfecto. Vamos a tomar esta celda, vámonos a datos. Datos. Validación de datos. En configuración, el criterio a permitir. Ven, criterio de validación a permitir. Le digo que es una lista. Vamos a tomar los otros elementos y luego trabajamos con la lista, que la lista es la más importante de todo lo que está ahí. Bien, vámonos a fecha. Y le vamos a decir que la fecha va a ser entre el 8 del 7 del 2023. Vamos a ponerle del 9. Del 9 del 7 del 2023 al 9 del 8 del 2023. Le puse un rango de fecha. Vamos a seleccionar, espérense, seleccionar solamente un grupo de celdas. Datos, validación de datos, configuración, criterio a permitir, es fecha. Le digo que es del 9 del 7 del 2023 al 9 del 8 del 2023. Vuelvo y repito, el mensaje de entrada y el mensaje de error es opcional, no es obligatorio. Pero vamos a poner un dato que no concuerde. Vamos a ponerle 7 del 7 del 2023. El valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas en la celda. Ven, aunque usted no ponga un mensaje de error, el programa le va a dar un mensaje de error predefinido. Vamos a intentar y vamos a ponerle que esto es 10 del 7. Si le pongo 5 del 7 del 2023, me da un error. ¿Por qué me da ese error? Eh, Reina, ¿por qué me da el error? Reina,
Reina está viendo muñequito, parece. Aneris, ¿usted puede hablar? Ay, Padre amado, qué batalla. Bien, me da el error porque no me permite, no cuadra con los requerimientos dados. Debe de cuadrar con los requerimientos dados. Ven. Si no tiene los requerimientos dados, estamos perdiendo el tiempo. Ok. ¿Se entiende esa parte, señores? Sí. Ujú. Ok, Aneri. Lo que pasa es que, como nadie contestó, yo entiendo que no están poniendo atención, pero está bien. Vamos otra vez. Datos, validación de datos. En configuración, el criterio a definir es hora. Y en hora yo le digo que la hora va a ser entre 8 AM y 12 PM. Vamos a dar a aceptar. Si le pongo 7:00, ¿por qué no me da acción? Porque no cumple con los Precede el requisitos. rango. Ajá. ¿Mm? Excede el rango. Si yo le pongo 8, está dentro de. Si le pongo 9, está dentro de. Si le pongo 13, está fuera de. ¿Se entiende, jóvenes aún? Sí. El tema que estamos tratando es el formato de datos y validación de datos. Vámonos otra vez allá. Datos, validación de datos. El criterio a permitir es longitud de texto. La longitud de texto es cuando usted quiere que en una casilla solamente se introduzca, por ejemplo, mucha gente creativa. Usted le dice, escriba el nombre y pone nombre, apellidos, cédula, áreas, apodo y de todo. Y el nombre de la mamá. Vamos a decirle que el mínimo, como las contraseñas, el mínimo será 5 caracteres y el máximo sería 12. Y le vamos a dar a aceptar. Lo escribo aquí. Me la acepta. Ahora si yo escribo excede, ¿lo vieron? Que lo excede. Excede. Ahora, si yo quiero que, como esto es solamente el primer nombre, vamos a decir aquí primer nombre. Primer nombre. ¿Verdad? Si el primer nombre es para que solamente se puede tener un nombre larguísimo, de 10 letras. Vamos a poner aquí Cristina. Ana, pero fíjense, ven, entonces podría ser Ana María, porque yo le puse una prerrogativa de menor. Si yo al menor le pongo mínimo un carácter, me acepta todo. ¿Se entiende, señores? Sí, se entiende. Ok. Esto es, aquí hablamos de número entero, decimales, fechas, horas, longitud de texto. Si yo escribo aquí, introduzco el texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, me dice que no. Si le quito un 0, me lo acepta porque es hasta 12. ¿Fue 12 que pusimos? Otro dato. Fíjense que aquí hablamos de longitud de texto.
Más sin embargo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ven, hasta 12 caracteres que me sé. Vamos ahora con el tema de las listas. Las listas desplegables son las más importantes en la validación de datos, puesto que funcionan en base a unos requerimientos previamente dados o se pueden tomar de una base de datos creada. Lo primero es datos, validación de datos. El criterio de validación es lista. Y en la lista usted le puede decir si es directa, hay directa, indirecta y dependiente. Directa. Usted le dice aquí, por ejemplo, 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4, punto y coma, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que me crea una lista desplegable del 1 al 10. Vamos a darle a aceptar. Miren. Ven. Aquí tengo una lista desplegable del 1 al 10. Vamos a darle de nuevo. Poner de 1 a 0. Datos, validación de datos. Criterio a definir es lista. Y le digo que va a ser, el origen es lunes, punto y coma, martes, punto y coma, miércoles, punto y coma, jueves, viernes. Solamente de lunes a viernes. ¿Lo ven? Ya está predefinida. Y si necesitase copiar esa información para abajo, lo puedo copiar y ya está todo bien. ¿Lo ven? Estamos claros ahí, ¿verdad? Esa Sí, es sí. la lista de validación directa. Ahora bien, vamos a crear en otra hoja. Vamos a poner aquí artículos. Vamos a poner arroz, carne, sal, café, azúcar, leche, salami, queso. Ahí estamos. Tenemos los datos. Supongamos que son esos. Y vamos a poner aquí también artículos. Vamos a decirle aquí datos, validación de datos, criterio a permitir es lista, y el origen ya ahí cambia, no es directo, es indirecto. Voy a mi hoja donde están mis datos y selecciono los datos que deseo, ¿ven? Y le doy a aceptar. Aquí yo tengo mi lista desplegable de los datos que yo tengo, de la base de datos que tengo guardada. Si cambia un dato aquí, cambia el dato en mi lista. ¿Lo vieron? Voy a ponerle una columna más. Vamos a ponerle aquí AB-001. Okay. Aquí vamos a ponerle código. Vamos a datos, validación de datos, criterio a permitir es lista. Vamos a quitarle este porque tomó lo que estaba al lado, no pasa nada. Y vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a leer los códigos, porque son los códigos que queremos, ¿verdad que sí? Vamos a aceptar. Aquí elegimos un código. Ven, y aquí tenemos el artículo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes, aún? Sí. Ok, excelente. Bien. Esto es directas, indirectas y dependientes. La dependiente la vamos a ver mañana en el aula porque requiere una serie de pasos que ustedes tienen que saber. Bien. Ahora, mientras tanto, ¿qué es importante para crear listas de datos dependientes? Lo siguiente. Vamos a poner esto de otro color solamente para que entiendan que esos son encabezados y no se le va a poner la mano. Ven. Vamos a ponerle sus bordecitos.
Hasta ahí estamos bien. Si seleccionamos esta lista, este rango de información, en el cuadro de nombre le vamos a poner un nombre a ese pedazo. Y vamos a ponerle según el encabezado. Código. Ven. Seleccionamos esto y le ponemos artículos. Si vamos a crear una lista desplegable, partiendo de esos elementos, vamos a decirle aquí, datos, validación de datos, criterio a permitir es lista, y en el origen vamos a poner los códigos. Va a ser igual a código. Digo, código. Perdón. Igual a código. Ven. Porque ya yo lo nombré en campo. Vámonos a datos, validación de datos, criterio a permitir es lista, el origen es igual a artículos. Ya yo tengo mi artículo. ¿Lo vieron? Tan sencillo como eso. Repito, directas, indirectas, por origen. Por origen. Aquí no nos fuimos allá, solamente lo llamamos por el nombre que pusimos. Y nos faltan las dependientes que las vamos a ver en aula. Vamos a ver todas estas listas, más las dependientes que son, ¿cuáles son las dependientes? Las que usted escribe una información acá y partiendo de la información va a aparecer una información acá. Una depende de la otra. Por ejemplo, cuando usted entra a una página web, usted pone calzado, ¿qué le aparece en la otra lista? ¿La siguiente lista? ¿Le aparece Las ropa? tallas. No. Si elijo calzado, ¿qué me aparece entonces? Los hay, Los hay, todo lo relacionado con calzado. No le va a aparecer ropa, no le va a aparecer comida, porque usted eligió ¿qué? Calzados. Esas son listas desplegables dependientes. Pero mañana la vamos a poner en el aula. Señores, gracias por su presencia. Recuerden, por el amor de Cristo, yo vuelvo, mañana voy a hablar claro, porque no entiendo cómo van al aula y no pueden venir, no pueden entrar a la reunión. ¿Entiendes? No pueden entrar a la reunión. Dentro de unas cuantas semanas, dentro de quizá una semana y algo, no vamos a hablar de Word, solamente vamos a hablar de Excel. Y vamos a tocar, mira, ya empezaron ahí, si yo no he terminado de hablar. ¡Qué batalla! Bueno, vamos a hablar de temas sumamente importantes y yo necesito que entren a la clase presencial y a la clase virtual. Bueno, nos juntamos mañana, señores. Cuídense. Bye. igual.